En Egipto, uno de los lugares, claro, uno de los lugares donde el cristianismo y los misterios de Eleusis, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, el nacimiento virginal era el faraón, es decir, el faraón egipcio siempre tenía un nacimiento virginal. La diosa Mut era una diosa virgen, es decir, no es algo nuevo. Es decir, los tres elementos de Jesús en cuanto a que podemos resumir, ¿no? Su nacimiento virginal, es decir, no humano, ya está presente en las religiones mistéricas. Una enseñanza privilegiada y además con unos dones excepcionales, también está presente en las religiones mistéricas. Y luego, la muerte y resurrección. En los ritos de Euleisis, en los ritos de Abidos, eran 3 noches además, se hacían las 2 primeras noches, antes de que resucitara, que resucitaba al tercer día, el dios Osiris, se hacían 2 procesiones y al tercero resucitaba. Es decir, todos esos elementos ya estaban presentes anteriormente. Entonces yo como creo que la religión cristiana se va construyendo de un modo muy inteligente por un lado, pero también de un modo en que pudiera llegar a la mayor cantidad de gente posible, el mensaje salvífico, que le llegara a los romanos, que le llegara a los judíos, que le llegara también a los paganos, que le llegara a todos, se incorpora como un mosaico de creencias hasta que por fin sale, digamos, esta estructura dogmática, pero que yo creo que todas esas fuentes, muchas de ellas en los evangelios gnósticos, pues están presentes. Javier, ¿algo de interés para el investigador en estos pasajes de la infancia que por lo menos parece que no tienen mucha exactitud? Bueno, yo creo que aquí estamos ante un ejemplo clarísimo de marketing de anticipación. Es decir, en aquella época se necesitaba convencer a los nuevos fieles, a esa gente a la que se pretendía convertir al cristianismo, de que Jesús era tan héroe como los grandes héroes en los que se había estado creyendo en ese momento. Todas las divinidades importantes, antes mencionaba Sebastián algunas, tienen también una infancia prodigiosa. Es decir, que había que construir necesariamente una infancia prodigiosa para esa nueva divinidad que irrumpe en el panteón mediterráneo del siglo I, que era Jesús, construyéndole, bueno, una infancia. Y a ese propósito es al que creo que obedecen la mayor parte de estos textos. Bueno, y hay algunos pasajes, este es otro fragmento de la infancia oculta de Jesús, el último que ponemos esta noche, pero luego hay más cosas, evidentemente, que a mí hasta me costaba incluso proyectarlo esta noche del día 25, porque sí que parece un poco fuerte. Y cuando lo he comentado incluso entre colegas periodistas, como que en uno de estos documentos de Nag Hammadi Jesús mata a otro niño, aunque luego lo resucita, hay que decirlo, pero lo mata. Bueno, no propiamente de Nag Hammadi, sino en lo que tú nombrabas antes, en los otros apócrifos. Esos de Nag Hammadi son sobre todo gnósticos, los otros. Mata a un niño, lo fulmina, esto para el gran público es una barbaridad, pero está en esos textos. Vamos a verlo, ya lo comentamos. Jesús iba atravesando la aldea y un muchacho que venía corriendo fue a chocar contra su espalda. Y Jesús, irritado, le gritó: «No continuarás tu camino». Y acto seguido el muchacho cayó muerto. Y algunos que habían visto lo ocurrido dijeron: «¿De dónde viene este niño que cada una de sus palabras se realiza tan pronto?». Y los padres del niño muerto fueron a buscar a José y se quejaron ante él diciendo: «Con un hijo semejante no puedes habitar con nosotros en la misma aldea. Tienes que enseñarle a bendecir y no a maldecir, porque mata a nuestros hijos». En este documento apócrifo, donde se narraba esta escena tan impactante, se podía leer en el encabezamiento: libro de Tomás el Israelita, filósofo, sobre las cosas que hizo el Señor siendo niño. Simples fábulas, simple construcción de una biografía oscurecida por algún motivo. Pues no lo sabemos, los especialistas dicen que sí, que es más que probable. Pero ahora vamos con el documento que es la perla, le llaman la perla, de los hallados en Nag Hammadi, de esos documentos apócrifos gnósticos que nos revelan
quizá palabras concretas de Jesús. Y les aseguro que tienen que preparar para la sorpresa, porque algunas de ellas son impactantes y desde luego difíciles de descifrar. Se incorpora a nuestra mesa, que está en permanente movimiento esta noche, Luis Antequera, escritor, abogado, autor de libros tan interesantes como El cristianismo desvelado. 103 preguntas frecuentes sobre el cristianismo. La verdad es que no hay más que observar un poco, y he traído una mínima parte de lo que tengo en la biblioteca, la cantidad de libros que hay interesados por estas brumas de Jesús. Luis, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Hablamos ahora, dejamos atrás un poco la infancia y hablamos de un documento que todo el mundo considera que es esencial, que realmente tiene importancia, que realmente nos puede enseñar algo que fue considerado herético también, apócrifo, apartado. Veamos esta frase con la que hemos empezado el programa, Logión 1. Y él ha dicho: aquel que encuentre la interpretación de estas palabras no conocerá la muerte. 114 frases de Jesús, Luis. Efectivamente. 114 logiones, así llamados, es decir que el Evangelio apócrifo de Tomás no contiene hechos, contiene simplemente dichos, sobre dichos que podrían haber sido pronunciados por Jesús, como bien se ha dicho en esta mesa, algunos de los cuales confirman muchas de sus palabras en los evangelios considerados canónicos, y otros en cambio son absolutamente novedosos para el devoto cristiano, para el creyente cristiano. Existe un logión muy interesante y que podría haber sido realmente pronunciado por Jesús, que es aquel en el que Jesús dice: el que está cerca de mí está cerca del fuego, el que está lejos de mí está lejos del reino. Este no aparece en los evangelios canónicos, pero sí está recogido en el Evangelio apócrifo de Tomás. Para que la gente se haga una idea de lo raro e incluso a veces lo contraproducente que parece, algunos de los textos encontrados en esta perla de Nag Hammadi, Logión 16 dice: Jesús ha dicho, quizá los hombres piensen que he venido para traer la paz al mundo, y no saben que he venido para traer divisiones sobre la tierra, un fuego, una espada, una guerra. Hay 5 en efecto que estarán en una casa, 3 estarán contra 2 y 2 contra 3, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, y se mantendrán solos. ¿Qué hay de interesante en todas estas frases que nos parecen incomprensibles y que a lo largo del programa hemos ido viendo y vamos a seguir viendo? ¿Qué hay de interesante realmente para el estudio? Bueno, es un mundo simbólico. Yo creo que hay que interpretarlo todo dentro de la mentalidad de su tiempo. Nosotros tendemos a leer esta frase con la mentalidad de hombres y mujeres del siglo XXI y no entendemos nada. Pero aquí yo creo que vamos a llegar a un punto interesante, el gran conflicto simbólico también que hay entre los textos gnósticos y los textos canónicos. Tiene que ver con algo que hemos visto en estas escenas de la infancia de Jesús hasta ahora y que estaba en todas. Es el concepto de la resurrección. Creo que ese es el gran núcleo de este asunto, porque los gnósticos no entendían la resurrección como algo físico, que es como lo entienden, digamos, la versión ortodoxa. Incluso el Evangelio de Felipe, uno de los que se encuentran también en el desierto en Egipto, llega a acusar de necios a aquellos que piensan que la resurrección en la carne es posible, porque ellos lo entienden desde el punto de vista simbólico. Es más, llegan a pensar, o al menos eso se deduce de los textos, que nosotros estamos muertos y que la verdadera vida, muertos simbólicamente, entendámonos, y que la verdadera vida es cuando morimos, cuando pasamos al más allá. Por lo tanto, la resurrección es pasar al otro lado. Hay una frase de uno de los trabajos de Antonio que entre saco me parece interesantísima. Estos logiones, estas frases que ustedes están viendo ahora, que son tan raras, para muchos especialistas lo comparten, parece que revelan una tradición evangélica incluso anterior a las escrituras sagradas oficiales, a los evangelios canónicos, anteriores. Caramba, entonces mucha gente puede decir, es que esto es lo que dijo Jesús realmente. Claro, bueno, matizamos. Tal como aparece y tal como lo hemos encontrado en la famosa tinaja de Nag Hammadi y todo eso, este evangelio es del 150. Presenta esos dichos de Jesús, posiblemente auténticos, pero ya interpretados en una clave. La clave que decía Javier, o lo que tú decías, o una clave mistérica, una clave gnóstica. Y lo que nosotros intentamos es, detrás de esa clave, a ver qué es lo que hay. Eso que hay es probablemente algo parecido al evangelio ese perdido que los técnicos llaman la fuente Q, que probablemente es del año 50, por lo tanto unos 20 años anterior a Marcos. Yo estoy convencido de que aquí hay al primer evangelio canónico. Al primer evangelio. Para que nos hagamos una idea, Marcos hacia el 50, Juan hacia el 90. No, Marcos hacia el 70
y esta fuente Q hacia el 50. Si se demuestra que yo creo que aquí viene... procederían de esa fuente Q. Ya. Bueno, en parte. Si yo creo que aquí hay una tradición antigua que puede retrotraerse al momento en que existía ese evangelio perdido que hoy llamamos fuente Q, evidentemente aquí tenemos una tradición anterior a Marcos. Anterior. El problema es estar seguros todos los